el ave mágica que hechizaba con su canto. Había una vez, en un pequeño poblado rodeado de cerros, una extraña ave que llegó un buen día. Desde ese momento, la vida de los aldeanos cambió por completo. Lo que sembraban en sus campos desaparecía durante la noche, y cada mañana se daban cuenta de que sus ovejas, cabras y gallinas se habían reducido. Incluso durante el día, cuando trabajaban en el campo, la enorme ave entraba a los almacenes y robaba la comida que habían guardado para el invierno. Los aldeanos estaban muy tristes. La desdicha llenaba el aire, y se escuchaban lamentos por todas partes. Nadie, ni siquiera el más valiente de la aldea, pudo atrapar al ave. Era demasiado rápido. Solo podía escuchar el sonido de sus grandes alas cuando se posaba en la copa de un viejo árbol de sándalo amarillo, que estaba lleno de hojas. El jefe de la aldea estaba muy preocupado. Un día, después de que el ave había robado más de sus animales y comida, decidió que era hora de actuar. Llamó a los ancianos y les dijo que afilaran hachas y machetes. Quería que atacaran al ave juntos. Talaremos el árbol, dijo el jefe con determinación. Los ancianos, con sus hachas brillantes, se acercaron al árbol. Al dar los primeros golpes, el tronco tembló y apareció la extraña ave. Comenzó a cantar una canción dulce como la miel. Su canto era tan hermoso que tocó los corazones de los hombres, grabándoles tiempos pasados que ya no volverían. Los ancianos, al escuchar esa melodía, dejaron caer sus hachas y machetes. Se arrodillaron, mirando al ave con nostalgia y añoranza. Pensaron: no puede ser que esta hermosa ave haya causado tanto daño. Cuando el sol se ocultó, regresaron a casa, como si estuvieran en un sueño, y le dijeron al jefe que no harían daño al ave. El jefe se enojó mucho. Entonces tendré que pedir ayuda a los jóvenes de la tribu. Ellos acabarán con el poder del pájaro, dijo. A la mañana siguiente, los jóvenes tomaron sus hachas y machetes y se dirigieron al árbol. Al igual que los ancianos, comenzaron a golpear el tronco con fuerza. Y, como antes, apareció el ave, cantando una hermosa melodía que hablaba de amor y valentía. Los jóvenes, al escucharla, pensaron que no podía ser mala. Sus brazos se debilitaron, y también dejaron caer sus armas, arrodillándose para escuchar el canto del ave. Cuando regresaron, estaban aturdidos y felices, con la canción del ave aún resonando en sus oídos. Es imposible. Nadie puede resistirse a la magia de este pájaro, dijo el líder de los jóvenes. El jefe, frustrado, dijo: solo me quedan los niños. Ellos pueden ver la verdad y distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Iré con ellos para acabar con el ave. A la mañana siguiente, el jefe y los niños de la tribu se dirigieron al árbol. Cuando los niños comenzaron a golpear el tronco con sus hachas, el ave apareció de nuevo, pero los niños no miraron hacia arriba. Se concentraron en sus hachas y continuaron golpeando al ritmo de su propio canto. El ave comenzó a cantar, y el jefe sintió que sus manos se debilitaban. Pero los niños solo escuchaban el sonido de sus hachas y machetes. A pesar de lo hermosa que era la canción del ave, ellos siguieron golpeando con fuerza. Finalmente, el tronco crujió y se partió en dos. El árbol cayó, y la extraña ave también cayó al suelo. La gente del pueblo llegó corriendo desde todas partes. Los ancianos y los jóvenes no podían creer lo que los niños habían logrado con sus pequeños brazos. Esa noche, el jefe organizó una gran fiesta para celebrar lo que los niños habían hecho. Ustedes son los únicos que pueden ver la verdad de lo que oyen y que ven con claridad. Ustedes son los ojos y los oídos de la tribu, dijo el jefe. Y así, los aldeanos aprendieron que a veces, la verdad puede ser difícil de ver, pero siempre hay que escuchar con el corazón y no dejarse llevar solo por las apariencias. A veces, lo que parece hermoso puede ocultar peligros. Es importante usar nuestra sabiduría y escuchar a nuestro corazón para distinguir lo que es bueno de lo que no lo es. Hasta la próxima aventura.